Bueno, señores, Mari Javier, la doctora Mari Javier, especialista en asuntos de migración, está con nosotros. Hace tiempo que no compartíamos con ella y qué bueno que la tenemos por aquí. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos, buenos días al equipo, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer regresar a casa. Bueno, precisamente, doctora, una de las principales preocupaciones de Nueva York es esta crisis migratoria que tiene. Se habla de 100, de 110,000, hay quienes hablan hasta de 150,000 en los últimos 15 meses, de personas que llegan y que se entienden que son portadoras de un derecho al asilo. Entonces, me gustaría saber en qué aplican para el asilo, porque hay algunos casos de países que se sabe que tienen situaciones difíciles, pero no necesariamente todos vienen de esos países, porque hay dominicanos, por ejemplo, entre los refugiados, y que sepamos no hay ninguna situación con la República Dominicana que califique para un asilo político. Bueno, buenos días de nuevo. En realidad, el proceso de asilo, pues la persona cuando entra o cuando toca la puerta, vamos a decir en la frontera, siempre hay una pequeña entrevista, un pequeño cuestionamiento que el oficial le hace acerca de la razón por la cual está entrando a los Estados Unidos. No hay tiempo para evaluar en detalle la reclamación de esa persona, precisamente porque es un cúmulo de personas muy extenso. La evaluación se limita a 2 o 3 preguntas. ¿Qué le pasó? Bueno, no, me persiguen por X o Y razón, tuve una pelea con la policía, me golpeó mi marido, las gangas, etcétera. Eso tradicionalmente son las preguntas que... ¿Quién hace esas preguntas? El oficial de inmigración, el que encuentra al inmigrante, al que está entrando. Ahora, para tú evaluar una persona, su condición de perseguido, requiere una evaluación muy extensa. Por eso es que en la frontera no se puede determinar si la persona efectivamente está siendo o no perseguida. Por lo tanto, si preliminarmente el oficial entiende que la persona tiene un miedo de regresar a su país, tiene que entonces dejarla entrar de acuerdo a los lineamientos del asilo, para que posteriormente un juez de inmigración o un oficial de inmigración sea el que determine si esa persona efectivamente tiene una reclamación. Es decir, que el haberle permitido la entrada no garantiza que luego le den esa categoría de asilo. Correcto. Correcto. De hecho, vamos a ponerlo en contexto con nuestro país, con República Dominicana. Estoy escuchando a las personas que asesoran y hablan de inmigración en República Dominicana y se limitan a decir, todo el que entra por México va a ser deportado, todo el que entra por México va a ser deportado. Bueno, pero hay cosas más allá que explicar, porque no solo los dominicanos, el porciento de que se le otorga asilo a las personas es muy bajo. O sea, México, Nicaragua, todos estos países, incluso Venezuela, el mismo Haití, son países que los porcentajes de asilo que se le otorgan a esos nacionales son muy, muy, muy bajos, un 2, un 3% en todos los Estados Unidos. O sea, no es que por ser de Venezuela o por ser de Honduras o por ser de Nicaragua, pues te van a dar el asilo. No, Nicaragua y, por ejemplo, y Venezuela tienen unas crisis políticas, pero el asilo es algo mucho más que una crisis política, es una persecución personal a un individuo que ha estado en una situación X. Entonces, volviendo a presentarlo específicamente a nosotros los dominicanos, no es tan blanco y negro que tú le vas a decir a un cliente, en mi caso, no, tú no calificas para asilo o no, porque hay estrategias que tú puedes desarrollar cuando tú entrevistas a las personas. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Las mujeres que son agredidas por los esposos,
o por las parejas, pueden calificar para una reclamación de asilo, porque la ley así lo protege. Wow. Yo no te puedo decir una persecución política, porque en nuestro país, gracias a Dios, es una democracia. Pero si una mujer es víctima, o un hombre víctima de violencia intrafamiliar o intrapareja, debe protegerlo el Estado. Y puede demostrar que el Estado no le ha dado la protección requerida. Estados Unidos lo puede acoger. Casos como esos. Claro que sí. Entonces, a eso nos referimos. No es tan blanco y negro. Ningún profesional le puede decir a una persona, usted va a ser deportado. Usted va a ser deportado si usted no se presenta a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, cuando usted entra por la frontera, el oficial lo entrevista, le entrega un documento para que usted se presente a una cita posterior con un juez de inmigración. Si usted de entrada le dice, no, usted no califica para el asilo, usted no va a esa entrevista, obviamente el juez le va a dar una orden de deportación por no haber comparecido a la corte, no porque usted no califique para el asilo, porque vuelvo y le digo, el juez tiene que evaluar su caso, y hay incluso otras estrategias que un abogado, un experto puede recomendarle, como lo son cerrar su caso en caso de que usted tenga un familiar que en el futuro le pueda hacer una petición. Hay muchas estrategias, doctora, que usted puede evaluar. Doctora, ¿se puede dar el caso también, no aparte de la agresión? No tiene micrófono tú ahí. Tu micrófono. Aparte de la exposición que usted hace sobre agresión matrimonial, ¿también se aplica esos casos a persecución de bandas, delincuentes contra una persona, comerciante o algo? Bueno, tradicionalmente esa era una de las razones establecida en la ley de asilo, porque por ejemplo los centroamericanos, esa es el fundamento, la delincuencia, las bandas, etcétera, y estaba protegido antes por la ley de asilo. Está protegido siempre y cuando se pueda demostrar que la persona solicitó ayuda del gobierno y el gobierno no le prestó la ayuda pertinente. Doctora Mari Javier, sí. Con relación al tema ya de los dominicanos, el tema de la pandemia retrasó todo en todas partes del mundo, y el tema de las peticiones de los dominicanos a sus familiares para ser residente y todo esto, ¿en qué nivel está ahora? O sea, ¿en qué año? Porque regularmente no están ahora trabajando con el año tal. ¿Cuál es el estatus en este momento de las peticiones de los dominicanos? Bueno, no necesariamente de los dominicanos, en general. Las peticiones y los procesos sí estuvieron retrasados un par de años, pero ya se han ido normalizando poco a poco, y podemos decir que está ya como a un 85, un 90% de los procesos. En estos momentos el retraso no es tanto con inmigración, sino con los consulados, porque los consulados son los que han ido abriendo poquito a poco las citas para las personas que tenían sus casos pendientes desde antes de la pandemia, y que lo han ido normalizando poco a poco, así que podemos decir que ya los consulados están trabajando casi al 100%. Doctora, ¿qué hay de cierto en el pensar de muchos naturalizados norteamericanos de que ellos no pueden perder la nacionalidad bajo ningún concepto? ¿Puede una persona naturalizada americana perder su condición? Sí, la contestación es sí. Si usted es naturalizado, la naturalización se puede revocar, pero existen unas razones muy específicas, y una de ellas es que usted haya mentido en el proceso de obtener el beneficio migratorio. Básicamente esa es la única razón. Las personas siempre me preguntan, pero si cometió un delito, si se involucró en un caso muy fuerte, eso no es una razón para revocarle la ciudadanía. Ni aún cometiendo actos terroristas. No es razón para revocar la naturalización. Lo que sí es un ejemplo que sí hemos visto, por ejemplo, antes se utilizaba mucho que las personas se casaban para obtener un beneficio migratorio. La persona, por ejemplo, se cambiaba la edad o cambiaba el nombre o lo hacía con otro. Esas son razones que si usted llegó a obtener la ciudadanía y en un momento dado hay una revisión de su caso por la razón que sea y se determina que hubo un fraude en ese proceso, sí puede haber una revocación. Doctora, aquí en Estados Unidos
Una tradición es que el inmigrante llegue sin papeles, dé la vuelta, se ponga a trabajar y después trate de legalizar su situación. Eso depende de la dinámica económica del país, si hay puestos vacantes. ¿Cómo usted siente que en este momento está la demanda de mano de obra, inclusive indocumentada, aquí en Nueva York y en la zona? Bueno, vamos a decir que esta es una ciudad santuario, ¿sabe? Que las ciudades santuarios son las ciudades amigables con los inmigrantes. Por ejemplo, yo vivo en Florida y ahora mismo tú notas la escasez de personas, tanto para trabajar como viviendo allí, porque es un estado completamente no santuario. No santuario significa que incluso la policía tiene la potestad de pedirle, digamos, documentos a esa persona, y si la persona no está regular, puede reportarlo a inmigración y obviamente empezar un proceso de deportación. Ahora, este es un estado amigable con los no ciudadanos, que es el nuevo término que esta administración le ha designado. ¿Y qué pasa con las ciudades santuario como la ciudad de New York? Que incluso les dan identificación, le dan facilidades. Por ejemplo, sabemos que están los hoteles, que son los refugios, le dan una serie de beneficios, comidas, etcétera. Pero para eso tiene que haber una legislación estatal y tiene que haber sido designada la ciudad como ciudad santuario. Entonces, en ese caso, sí vemos que las personas básicamente tienen... Llegan y consiguen algo. Llegan y consiguen algo. ¿Cuántas ciudades santuario hay en Estados Unidos? Hay algunas 15, 20 más o menos. New Jersey es una, esta es otra. O sea, las que no, pues obviamente son... digamos que todo ese flujo de personas que están llegando para acá es porque ya ustedes saben que los gobernadores de Texas y Arizona, etcétera, que no son ciudades santuario, pues los envían a las ciudades que precisamente pues han sido declaradas como santuario. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Mari Javier. Vamos a hacer una pausa para venir con otras conversaciones. Cambio y fuera. Gracias. Buen día. Julio, de tiempo en vídeo.